Entonces, hoy vamos a concentrarnos como en unos puntos que necesitamos precisar para retomar lo que como ejercicio de evaluación hicieron. Digamos que en términos generales los grupos tuvieron una revisión de artículos recientes, preguntas también relevantes. De pronto en términos generales, pues a todos digamos que hay unas como recomendaciones es en términos de muchas veces no colocaban pantalla completa, entonces no se alcanzaba a ver muy bien el esquema. Me gustó que, digamos, en términos comunes hicieron un procesamiento de los datos, o sea, trataron de comunicarlo de forma visual, de forma esquemática en la mayoría de los grupos. Y eso, digamos, que fue un común denominador para todos. Entonces, para ponerle, digamos, un acento también a pensar en cómo nosotros hablamos de una intervención, que es lo que termina siendo la entrada para el siguiente curso, vamos a hablar del concepto de psicoeducación. Ese concepto de psicoeducación es, digamos, el marco en el cual nosotros hacemos todas las actividades, tanto de promoción de la salud como de prevención de la enfermedad. En ese orden de ideas, yo, digamos que voy a presentarles unas ideas de cómo podemos nosotros estructurar a veces eh, muchas veces en contextos hospitalarios uno encuentra muy frecuentemente, digamos, palabras como que se hace psicoeducación con el paciente o que se hace psicoeducación con la familia, pero en el fondo lo que queremos indicar es tratar de operacionalizar o tratar de casi que no quede como tan abstracto el concepto de psicoeducación, que cuando hablemos de psicoeducación podamos entender un poco como unos mínimos puntos en común, pero sobre todo entender cómo lo hacemos, porque muchas veces nos quedamos con la definición teórica, pero nos cuesta poderlo formular en términos de cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, cada uno de los grupos tiene asignado pues unas temáticas. Me gustaría que trataran, ya que tienen los temas ahí fresquitos, ¿vale? Que pudiéramos hablar de cómo podríamos construir un proceso de psicoeducación en los temas que ustedes tienen asignados. ¿Eso qué significa? Que pues me gustaría que esta sesión fuera un tanto más participativa, colaborativa, ¿en términos de qué? En términos de que las preguntas que ustedes elaboraron para responder a cada una de las problemáticas, seguramente habrán grupos que tienen inquietudes sobre esos temas. Me refiero entonces a que al leer, pues surgen inquietudes. Y en ese sentido, pues lo que me interesaría en este momento es que podamos hacer una pequeña presentación corta de como las ideas principales para que los demás compañeros puedan como llevarse una impresión de los aspectos como más significativos de su tema. Eh, ¿Con qué finalidad? Pues de que si yo trabajé depresión y ansiedad, pues de pronto no sé mucho sobre el sexting, que la verdad, pues me sorprendió. O sea, yo la verdad nunca lo había escuchado. Lo vine a conocer por uno de los grupos, el grupo que tenía asignado bullying y ciberbullying. Incluyeron sexting como un aspecto también a considerar dentro de las dinámicas de violencia. Yo no lo conocía, entonces digamos que eso es algo que quizás a todos nos pueda ser útil. Entonces la clase de hoy pues es básicamente como para pensar como en tres momentos. Un primer momento en el que vamos a situar el concepto de psicoeducación. Un segundo momento en el que los grupos van a tener una pequeña intervención donde van a contarle a los demás como los aspectos como significativos, claves de su tema. Y vamos a terminar la sesión es tratando de focalizar cómo sería un proceso de psicoeducación en ese tema. Entonces, para ponernos un poco, por eso empezábamos un poco ágil,
ágilmente llamando a lista. Yo sé que de pronto hay personas que se están vinculando, pero es pues tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, el proceso como tal son estos tres, y aprovecho también como para decirles, ya que la guía de trabajo ya la hemos explicado, recuerdan que quedamos en hacer un proceso de ciclo vital o ciclo de vida y de formulación narrativa de caso. Y ese digamos que es como nuestro último como corte, por decirlo así. Pero la idea es que en lo que nos queda de aquí en adelante, pues vamos a tener un énfasis sobre psicoeducación junto con los temas que vamos a abordar, y estaría, digamos, en el tintero lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva, o sea, darle preponderancia a cómo podríamos también generar estrategias psicoeducativas de fortalecimiento cognitivo. Es decir, si quiero mejorar memoria, atención, etcétera, ¿qué puedo hacer? Esa va a ser una sesión que tendremos más o menos en 15 días aproximadamente, y pues la invitación es a hoy poder avanzar sobre lo que tiene que ver con el concepto de psicoeducación, cómo formulamos pues una propuesta psicoeducativa, que sería lo que el psicólogo educativo haría en el entorno de influencia. Sea ese entorno un entorno hospitalario, entonces haría psicoeducación hospitalaria, o en contextos educativos en torno a las problemáticas de aprendizaje. O en esos mismos contextos educativos aparecen con frecuencia los temas que hemos asignado, es decir, déficit de atención, es decir, depresiones, bien, bullying. Entonces, con ese marco de trabajo es como la propuesta que les tenía para el día de hoy. Entonces, vamos a tratar de, yo creo que ustedes ya han escuchado el concepto previamente de psicoeducación, ¿vale? ¿Quién formula por primera vez el concepto de psicoeducación? ¿Quién fue, digamos, el referente por donde nosotros empezamos a identificar este surgimiento? Lo interesante del surgimiento de este concepto es que aparece para el estudio, primero aparece en la disciplina de la enfermería, o sea, las que se encargaban del cuidado de los enfermos, las enfermeras, vieron la necesidad de poder ayudar a las familias de pacientes con esquizofrenia a manejar los síntomas de esos pacientes. Entonces, básicamente, la psicoeducación se concentró en un proceso de acompañamiento donde la hipótesis, ¿cuál es la hipótesis de la propuesta psicoeducativa? La hipótesis es que entre más información yo tenga sobre mi enfermedad o sobre el problema, mejor adherencia voy a tener al tratamiento, mejor comportamiento en salud voy a tener. Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer para que la persona pueda contar con esas ganancias, con esos saberes. Entonces, desde esa lógica, número uno, nos tendríamos que concentrar en términos de nuestros conocimientos sobre la forma en la que las personas aprenden. Y entonces ahí la primera tarea que nos correspondería a nosotros, y ahí viene la pregunta que hacía Sebastián Villa respecto a cómo se atraviesa la educación en estos procesos, implicaría que la educación como proceso de humanización implicaría entonces que la experiencia humana que las personas tienen les permite ser conscientes de ciertos aspectos que, que están relacionados con su enfermedad. ¿Eso qué significa? Profe, ¿se está proyectando? No les estoy compartiendo ¿Quién pantalla. está hablando? Ay, perdón. No, profe, no se ve nada. Yo pensé que no estaban compartiendo. Ah, qué pena, qué pena. Bueno, ya les comparto pantalla. Ya, ustedes lo Tranquilo, estamos profe. viendo, tranquilo. No, yo rejuraba, como yo había compartido pantalla en un principio y dejé de compartir, pensé que seguía compartiendo.
Básicamente, yo diga lo que se está hablando ahorita, está relacionado es con que nosotros vamos a utilizar un conocimiento que ya sabemos, y es que las personas, todas las personas tienen un conocimiento intuitivo, una teoría intuitiva, es decir, que en algún momento, si por ejemplo el problema es la depresión, en algún momento se han sentido tristes, en algún momento les han dicho, oye, estás deprimido, no porque realmente sea así, sino que la palabra, digamos, que forma parte de su cotidianidad. En ese sentido, digamos que tenemos unas teorías intuitivas. Vale, sí, ahorita los que se van integrando yo los voy poniendo en lista, pues finalizando la tarde. Entonces, lo primero que nosotros como psicólogos educativos tendríamos que saber es un poco eh, cuáles esas teorías intuitivas que se tienen sobre la enfermedad. Supongamos que yo creo que tomando agua fría, pues me calmo, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer si tengo esa teoría intuitiva? Pues muy seguramente para calmarme y para calmar a otros, pues les voy a pasar agua fría. Entonces, desde esa perspectiva, lo que haría, digamos, una propuesta psicoeducativa estaría en términos de reconocimiento de esos saberes intuitivos, pero al mismo tiempo, ¿cómo conciliamos esos saberes intuitivos con el saber científico? Entonces, ustedes con los artículos de investigación que tienen, ustedes ya tienen un saber científico, o sea, se posicionan desde ese saber científico. Con ese saber científico, lo que nosotros vamos a ir es a reconocer los saberes que existen en torno al problema. Es decir, ¿a qué le atribuyen las personas que se sienten como se sienten? Sea que eso se llame trastorno de atención, sea que eso se llame un trastorno posicionista desafiante, sea lo que sea, las personas le atribuyen unas razones a por qué se sienten como se sienten. Entonces nosotros primeramente tenemos que partir de esa aproximación. ¿Y cómo nos posicionamos allí? Entonces aquí viene una propuesta de trabajo que es la que pues les sugiero que tomen. No significa que esta sea la única propuesta, pero dentro de las perspectivas de psicoeducación podríamos decir que nos ayuda a saber qué hacer y sobre todo a rastrear la efectividad de nuestra intervención. Porque ustedes saben que todo proceso de intervención requiere el monitoreo del efecto que se tiene sobre la acción que yo acabo de realizar. Entonces, yo me fijo un objetivo antes de empezar y debería de volver a mirar qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese objetivo con el que me planteé en un primer momento. Eso significa, por lo tanto, que independientemente del problema psicológico a abordar, ¿vale? Y me refiero a problemas psicológicos incluyendo los trastornos del aprendizaje. O sea, estamos hablando de, independientemente del criterio, de la categoría de diagnóstico del DSM que vayamos a abordar, la psicoeducación partiría en primera medida del supuesto que a mayor información, a mayor conocimiento, y entonces ahí vamos a hacer una distinción entre información y conocimiento. No es dar información, o sea, no es volumen de información, es apropiación de la información. Para poder apropiar la información, nosotros tenemos que reconocer qué es lo que saben, porque por más que yo parta del desconocimiento de lo que el otro sabe, el otro va a orientar toda su conducta en función de su teoría. Es decir, si ustedes tienen la teoría de que el mundo es redondo, pues estamos bien. O sea, no tenemos que lidiar ni explicarte ni complicarnos la existencia. Pero si tu teoría es que el mundo es plano, pues yo tendría que, antes de enseñarte lo que tenía que enseñarte en realidad, que quizás era el cuidado del agua, eh, pues entonces necesitaré que partamos de una misma teoría, por lo menos como para que no desaparezca en el tiempo, porque en últimas lo que nosotros necesitamos es que la intervención que hagamos se sostenga en el tiempo, es decir, que la persona o el familiar lo perciba como una utilidad, o sea, le ayuda realmente a mejorar. Desde esa perspectiva, el proceso psicoeducativo nace en un entorno del cuidado del enfermo, particularmente del enfermo esquizofrénico, eh, y entonces surge desde la enfermería. Actualmente es un campo de estudio amplio, es decir, si ustedes hacen una búsqueda en Scopus, en PubMed, en Google Académico por psicoeducación, van a encontrar
una amplia cantidad de productos sobre diferentes temáticas. Si ustedes empiezan a mirar por encimita, la mayor parte de ellas se concentran sobre manejo de depresión y lo que tiene que ver con cáncer, oncología, dolor. Es decir, que prácticamente estarían como concentrándose sobre salud mental y sobre oncología, la gran mayoría de ellas. No significa que no encontremos para bulimia, para anorexia, para consumo de sustancias psicoactivas. Bien, entonces lo que quiero como indicarles en primera medida es que el proceso de psicoeducación es un proceso que se diferencia de la psicoorientación. Y entonces aquí vamos a poner como un límite entre qué entendemos por psicoorientación y qué entendemos por psicoeducación. Y entonces ahí, si yo les preguntara a ustedes, bueno, para ustedes es lo mismo, es distinto, ¿qué creen que puede hacer la diferencia entre educar y orientar? Eh, Porque si ustedes buscan la palabra psicoorientación, pues también la vamos a encontrar. Pero ¿por qué nosotros deliberadamente colocamos la palabra psicoeducación? Vamos a hacer psicoeducación en este curso y no psicoorientación. ¿Alguno podría pensar en eso? O pues para que no sea pues un monólogo así, sino que si quieren participar, lo pueden hacer. Diferencias entre psicoorientación y psicoeducación. No sé, pues se me ocurre como que psicoeducación pues es solo brindar información y la psicoorientación podría ser como brindar esa información y decirle cómo hacer algunas cosas. Okay. Profe, yo la tenía como al revés a lo como lo dijo la compañera Yorlais, de que una psicoorientación es una orientación, pero no necesariamente la persona decide hacerlo o seguir esa orientación, mientras que ya la psicoeducación prepara más profundamente a la persona para que realice esas acciones o esa ruta que se le está planteando. Exactamente, exactamente. Es decir que si nosotros partimos de la base que cuando damos información en exceso, o sea, hacemos un taller y botamos información, por más que yo use la palabra psicoeducación, yo no estoy haciendo psicoeducación, estoy haciendo una psicoorientación. O sea, le estoy dando información, le estoy exponiendo, transmitiendo información, pero no necesariamente, inclusive le estoy diciendo la información y cómo utilizar esa información, ¿sí? Pero no me estoy ocupando de humanizarlo, es decir, de que su experiencia cambie, de que deje de ser de como venía siendo. De sensibilizar, entonces la psicoeducación sería como sensibilizar a la persona sobre bueno, la problemática o lo que se le esté hablando en ese momento, sensibilizarla y llevarla como a la acción de que, ¿cómo te digo? Sensibilizarla y que con esa sensibilización darle como unas herramientas como para que ella pueda cambiar, digamos, un ejemplo, un tema de trastornos alimenticios o sus hábitos alimenticios, cosas así. Eso sería como la psicoeducación. Sí, o sea, cuando tú empiezas a ver que empiezan a aparecer acciones, cuando empiezan esas acciones, estamos hablando ya de un proceso psicoeducativo. Y eso es, digamos, importante de notar porque muchas veces creemos que, bueno, damos la información y por más que yo dije, bueno, estoy haciendo psicoeducación, pues realmente mi taller no da para que yo note el cambio de perspectiva. Puedo yo, por ejemplo, en mi taller decir, bueno, ellos sabían, supongamos que el cambio es que sepan más, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿qué saben sobre, no sé, digamos que estamos hablando de educación sexual, que creo que tú también lo habías mencionado en clases anteriores? Entonces, estamos hablando de educación sexual, el uso de anticonceptivos, por ejemplo, y hago, digamos, un tamizaje, una evaluación previa y resulta que en esa evaluación no saben. Entonces yo hago mi proceso de psicoeducación y termino y vuelvo a evaluar y entonces me doy cuenta que pasaron de no saber, pues a saber. Yo ahí estaría haciendo un proceso más de psicoorientación, ¿sí? Cuando solamente es lo que sé, ¿vale?
Pero cuando yo estoy planeando, estoy empezando a notar que existe, además de un saber, un cambio en la conducta. Es decir, que quizás yo ya venía hablando de una manera respecto a la mujer y ahorita empiezo a decir, bueno, yo antes creía que la mujer era, pues, no sé, solo para muy machista por la concepción, y el resultado del taller, pues empieza a aparecer, digamos, otro tipo de narrativa, otro tipo de relacionamiento con la mujer. Y lo puedo constatar viéndolos interactuando a hombres y mujeres. Ahí, digamos que podríamos empezar a pensar que estamos haciendo procesos psicoeducativos. ¿Por qué? Porque las personas, recordemos que lo que está tras bambalinas, o sea, casi que es el proceso de humanizar. Y humanizar es que ustedes decidan deliberadamente antes de ir a la persona qué tipo de humano van a formar, ¿sí? ¿Qué tipo de humano quieren que el otro termine siendo, convirtiéndose? Y el estado humano A al estado humano B es el proceso de educación. La reflexión sobre cómo hacemos de llevarlo del A al B es un proceso más pedagógico, más centrado como en cómo organizo el salón, eh, lo siento de X forma o de otra, cuáles van a ser los materiales, ¿vale? Y creo que, como dice Tatiana, en el fondo, lo que nos importa a nosotros es que la persona no salga intacta. O sea, la sensibilización es que la persona en últimas, eh, como que, bueno, yo escuché a la psicóloga hablando, pero eso no, o sea, me entró por aquí y me salió por acá, ¿no? Entonces, la pregunta, por ejemplo, es, oye, ¿qué está pasando en la educación sexual? Que pese a que hay demasiada información, eso no se lleva a la práctica. Profe, qué pena. O sea, sería como hacer impacto en el paciente. Sí, sí. Hacer un impacto en el paciente y ese impacto, digamos que está claramente delimitado. Es decir, yo sé, porque digamos que necesito saber qué es lo que voy a impactar. Entonces me interesa que, digamos, una concepción menos machista sobre, esa es, digamos que o aumentar, por ejemplo, casi que siempre los objetivos de intervención, ¿vale? Son distintos a los objetivos de investigación. ¿Y en qué son distintos? En que los objetivos de intervención están centrados sobre aquello que yo quiero que el otro aumente o disminuya. Entonces son medibles, son verificables. Y eso significa entonces que yo puedo decir, reconocer mi lugar como facilitador y es, pues de mí no depende completamente que aumente, pero sí puedo facilitar que aumente. ¿Mm? Eso en términos de la formulación de un objetivo de intervención. Entonces, cuando yo digo impactar, yo tengo que claramente tener presente cuál es el objetivo, o sea, qué cambio quiero lograr. Casi que como qué tipo de humano, qué tipo de experiencia quiero que el otro empiece a tener. ¿Mm? Por lo menos es muy similar a la metáfora de Matrix con Morfeo y Neo. Yo solo puedo mostrarte la puerta, pero tú decides si la cruzas o no. En psicoeducación, en últimas, lo que estaríamos es como indicando la puerta, generando acciones para favorecer que la persona cruce la puerta, pero finalmente reconocemos que es la responsabilidad del otro si elige o no elige cruzar la puerta. Entonces, vamos a poner eso que estamos hablando como en abstracto, por eso yo les decía, es que el concepto de psicoeducación normalmente queda como en el aire, ¿no? Vamos a ponerlo en términos concretos, vamos a tratar de bajarlo a una serie de acciones. ¿Cuántas acciones necesitamos hacer? 5 acciones. 5 acciones. Entonces, ¿en qué consisten cada una de esas acciones? Yo normalmente me distraigo con mi cara y voy a minimizar acá. Nuevamente lo que nosotros vamos a buscar es poner en un grupo que comparte una misma característica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con mujeres en estado de embarazo, mujeres gestantes, me interesaría mucho no solamente que compartan la característica de que son mujeres gestantes. ¿Me preguntaron algo? O, bueno,
no solamente que sean mujeres gestantes, sino que además estén dentro del mismo rango de edad gestacional. ¿Por qué me interesa eso? Porque podemos, por ejemplo, más fácilmente que personas que están atravesando la misma etapa del proceso comparten características comunes. Digamos que no es lo mismo que yo esté en este momento quejándome porque me duele mucho, porque estoy cercano al parto, a una que está apenas, que ni siquiera se le nota que está en embarazo, que tiene pocas semanas de gestación. Pero si las ponemos juntas, organizamos grupos o sesiones de trabajo, de psicoeducación, donde hay características que se comparten. Por ejemplo, podemos todos tener TOC, ¿sí? O podemos tener una depresión. Pero entonces podríamos ubicarlos por personas que están empezando, otros que están en términos pues, de más tiempo, y ese podría ser, digamos, un patrón o un común denominador. Eh, Incluso las mismas características, a veces cuando podemos organizar y armar el grupo, es mucho más interesante. Pero cuando no podemos controlar eso, ¿vale? Cuando no podemos, pues se citan para taller de psicoeducación sobre depresión. Y tengo un grupo de personas que se citaron, que ni siquiera, o sea, me las traen a mí, o sea, me dicen, vea, a las 8 de la mañana tiene taller con, y usted va ya a las 8 de la mañana, pero no sabe quiénes son. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Ahí podemos seguir este protocolo. Si ustedes pueden armar el grupo, o sea, tienen sesiones individuales con cada uno, y luego que tienen todo ese grupo de sesiones individuales, ustedes dicen, bueno, voy a armar un grupo focal, un grupo de trabajo con estos que tienen características similares y así sucesivamente. Es decir, todos estos tienen en común que además de tener depresión, han perdido, digamos, un familiar, o tienen en común que el padre es ausente, o tienen en... ¿Por qué? Porque nos va a potencializar mucho más el trabajo. Vamos a ver si una vez que explique esto, volvemos sobre lo que acabo de decir, a ver si les parece que potencia o que no lo hace. Es decir, que sería más beneficioso tener tanto una persona que ha perdido al padre como el que no, pero que comparten depresión, ¿vale? Entonces, lo importante son 5 pasos. Entonces, en el primer paso, lo que vamos a tratar de hacer, entonces, tenemos el problema psicológico. Ese problema psicológico le vamos a pedir a cada persona que está allí en ese grupo, ¿listo? Que define el problema. ¿Cuál es el problema para él? Puede que ni siquiera mencionen la depresión. O sea, puede que simplemente digan, el problema para mí es que no estoy comiendo. El problema para mí es que, ¿vale? Seleccionar un problema que los está aquejando en ese momento. ¿Listo? Luego, lo que se va a hacer es una enumeración de soluciones posibles, lluvia de ideas, o sea, todos van a van a intentar solucionar el problema, pero aquí quiero precisar algo. Empezamos a hacer esa ronda de para cada uno qué es el problema, pero finalmente tenemos que elegir como grupo un solo problema. Nos vamos a ocupar de este problema. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si trabajamos solos, o sea, usted es psicólogo y está trabajando con ese grupo y usted es el único que está con ellos, pues su labor consiste en facilitar ese proceso de definición del problema. Pero si usted está trabajando con otra persona, esa otra persona puede estar apuntando en un tablerito para que todos vean el listado de problemas y usted concentrarse como psicólogo en facilitar que las personas participen, dinamizar, digamos, las reuniones grupales. Si usted está solo, pues le correspondería hacer como las dos cosas. ¿Cuál es la sugerencia? Pues en últimas, es muy recomendable que ustedes puedan ponerlo por escrito, que las personas puedan ver lo que están participando, entonces tratan como de definir, de organizar. Funcionan muy bien los post-it, o sea, poner esos papelitos de colores, porque eso permite entonces que cada uno en un post-it escriba lo que para él es el problema, que elija de todos los problemas que está viviendo en este momento cuál es el problema. Y vamos a encontrarnos que una vez colocados los post-it, vamos a agruparlos. Van a haber post-it que se parecen entre sí y post-it que están más lejanos.
Entonces, normalmente los post-it que se parecen entre sí van a terminar siendo la definición de problema como grupo. ¿Por qué? Pues porque más personas están interesadas en ese problema. Y a veces, por ejemplo, alguno dice es que estoy llorando demasiado, otro dice es que me la paso muy triste y el otro dice que es que tiene, algunas veces piensan en morir. Todos esos problemas tienen algo en común que puede estar relacionado con la depresión. Entonces, el psicólogo puede colocar un nuevo póster que reúna ese conjunto de problemas, ¿vale? Entonces, ponemos ese nuevo póster y con ese nuevo póster vamos a trabajar. Y miramos si otros póster se agrupan en ese mismo problema o necesitamos un póster que agrupe mucho mejor. ¿Vale? Entonces, luego, paso número 1 es definir el problema. Pero entonces, la manera más sencilla de hacerlo es pedirle a que cada una de las personas elija entre todos los problemas que se le pueden ocurrir el que considera más importante. Porque si ustedes dejan a una persona que haga lluvia de ideas sobre los problemas, pues va a ser muy complicado la sistematización. Entonces, lo primero que hacemos de sistematizar es que la misma persona sistematice su problema principal. Es decir, bueno, tengo todo esto, pero el que más me interesa resolver es este en particular. ¿Listo? Se pone ese problema. Este es el problema que me interesa. Entonces, si tenemos, bueno, ¿cuántas personas aproximadamente por sesión nosotros deberíamos de manejar? Normalmente la recomendación es que por un psicólogo existan, bueno, si lo que va a pasar va a generar o va a depender de la intervención terapéutica, es decir, de herramientas de psicoterapia para el manejo de lo que pueda emerger, el número se disminuye. Cuando vamos a hablar de cosas que eh, no son botones emocionales, no son como generadores de crisis emocionales, pues podríamos hablar de un número un poco más holgado. ¿A qué nos referimos? Que cuando hay problema, por ejemplo, tengo un conjunto de víctimas de abuso sexual, eso es muy delicado, muy sensible. Es muy probable que en este grupo, pues, requiere el apoyo psicoterapéutico. Entonces ahí la relación es casi que un psicólogo, 5 participantes, o sea, un grupo pequeño. ¿Mm? Pero sí, lo que vamos a hablar es, por ejemplo, de dislexia, ¿vale? Entonces, todos los que tenemos aquí sentados tenemos dislexia, ¿vale? Estoy hablando como asumiendo que el problema de aprendizaje, el trastorno de aprendizaje, no tiene un componente emocional tan alto, no con ello diciendo que no lo tiene, ¿m? Pero quiero que me entiendan un poco es como hacia dónde vamos, que hay temáticas que son altamente sensibles y temáticas que no lo son tanto, no porque no lo tengan. La sensibilidad es casi que el continuo. Ahora, ya con este tipo de problemáticas podríamos hablar de 1, 10, o sea, un psicólogo, 10 personas aproximadamente. 8 o 10 personas, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo ayuda? Si tengo otro psicólogo. Ah, bueno, entonces puedo tener un grupo mayor. Entonces ya acá y las funciones claramente definidas. ¿Quién va a dar el apoyo psicoterapéutico en caso de que me se requiera? ¿Cuál de los dos? Ah, listo, vos, listo, perfecto. Ya está definido quién va a ser el apoyo psicoterapéutico. ¿Eso qué significa? Que yo puedo seguir con el resto de grupo mientras mi compañero o compañera brinda los primeros auxilios psicológicos. ¿Mm? Entonces, desde esa perspectiva es entender un poco que definimos un problema y de una vez les pongo como los casos así, pues, para que, pues no todo es del libro, o sea, no es como, yo defino el problema y no pasa nada, no, hay problemas que van a demandar herramientas psicoterapéuticas. Entonces, ¿se entiende la definición de problema? Ese primer paso. Ahora, siguiente paso, si tienen alguna pregunta, pues me dicen, ¿vale? Segunda parte es la enumeración de posibles soluciones. Ahí participan todos los miembros del grupo. Supongamos que eligen el problema que propuso uno de los miembros que se llama Angélica. Entonces, Angélica se eligió ese problema, ese va a ser el problema. Y supongamos que ese problema, pues es
que no puede salir de la cama, que le cuesta salir de la cama, supongamos. Entonces va una lluvia de ideas entre todos los miembros del grupo y lo importante es que haya alguien que esté registrando esa lluvia de ideas. ¿Cómo podrían solucionarse? Entonces recuerdan que yo les decía ahorita, antes de empezar, les hablaba de la teoría intuitiva y la teoría científica. Ustedes tienen algunas herramientas de cómo pueden solucionar ese problema desde lo científico. Pero en la lluvia de ideas lo que va a aparecer es el conocimiento intuitivo. Es decir, no, pues acuéstese más temprano, cosas así, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros a entender un poco cómo se está concibiendo la depresión, en este caso, que es el problema que se está aquí tratando, como un asunto de, es que no Sí, duerme. ahí como que empieza cada uno como que a compartir. Ujú. Ahí, profe, qué pena, ahí empezaría como cada uno a compartir lo que le ha servido a cada uno. A eso se refiere Sí, lo que, lo exacto, intuitivo. puede pasar que compartan su propia experiencia de lo que les ha funcionado. Mira, pues cuando yo tenía ese problema, yo me tomaba un tecito, yo me acostaba más temprano, yo quité el televisor del cuarto porque, bueno, van eligiendo alternativas que pueden venir de la experiencia, como lo que ellos puede que no lo estén viviendo. A mí nunca me ha pasado, pero te sugiero que hagas esto, porque lo he leído, porque lo he escuchado, porque mi mamá me dijo, etcétera, ¿vale? Entonces viene como un listado de alternativas y eso también ayuda mucho a que haya una sinergia de grupo, o sea, que pues yo me sienta cómodo con el grupo, que el hielo también se elimine un poco. Entonces, básicamente, esas posibles soluciones las vamos a listar, vamos a que estén visibles, que estén claras para todos los miembros del grupo. Y luego lo que vamos a hacer es empezar solución por solución a discutir como grupo las ventajas y desventajas que tendría una de las soluciones que se han propuesto. Entonces, aquí es un asunto, si ustedes lo notan, esta es una perspectiva un tanto cognitivo-conductual, ¿sí? O sea, vamos a debatir cuál es la mejor opción, cuál es la que te da más ventajas que desventajas, ¿no? Y entonces se hace ese proceso casi que de análisis grupal, ¿no? Muy pragmático, muy centrado sobre, bueno, qué ganas, qué pierdes haciendo esto otro. ¿Mm? Y una vez que ya lo tienes definido, esa, esa, esa solución, haciendo ese análisis de soluciones, ¿sí? Entonces lo que viene a continuación es que la persona que ganó la discusión inicial de definición del problema, ¿sí? Él va a elegir, es decir, él va a elegir en función de lo que, por ejemplo, si yo te propongo, bueno, pues ¿por qué no te compras una cosa para ponerte en la nariz, que eso te ayuda, o te compras unas pastas? Y supongamos que las pastas valen un montón de dinero o que no tengo dinero para comprarme pues la almohada que me ayuda a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo interesante de esta propuesta es que la persona que propuso el problema, que ganó el problema, a la que se le dio, digamos, como la relevancia allí, eh, termina eligiendo la solución que más le favorece. Porque lo que nos importa, como les decía, es que se mantenga en el tiempo. No tiene sentido que tenga una muy buena solución, pero no la puedo implementar. No la puedo implementar porque la solución o es muy costosa, o porque digamos que la solución es que duerma acompañado, pero pues yo no quiero, o sea, no tengo con quién dormir ahorita en este momento. O sea, una cosa como tiene que ser en función de lo que en realidad yo puedo hacer. Entonces, la persona que eligió, pues que ganó esa discusión sobre el problema, va a elegir entonces la mejor solución. Y el punto más importante es que a veces uno dice, bueno, listo, sí, elijo esta, pero entonces lo que vamos a hacer como grupo y como profesionales, ahí es, bueno, ¿y cómo vas a implementar esta solución? O sea, elijo, eh, no sé, acostarme más temprano, supongamos que sea pues la solución, acostarme más temprano. Listo, ¿cómo vas a implementar, cómo vas a hacer para acostarte más temprano? ¿Qué necesitas hacer? Entonces, por ejemplo, obstáculos. No, es que yo donde vivo, pues no sé, digamos que me gusta ver series en las noches y me trasnocho. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer
que puedas dormir más temprano, que se te ocurre que podría solucionar. Y entonces se va en esa línea trabajando. Entonces, si ustedes miran el proceso de psicoeducación, se focaliza o se concentra en términos de que se defina un problema a trabajar, que las soluciones provengan de las mismas personas que tienen esa dificultad, que se analicen dentro de las alternativas cuál es la mejor alternativa, ventajas y desventajas, y entonces eso nos va a llevar a una comprensión mucho mayor del problema. Y una vez hecho eso, se va a elegir entonces la mejor alternativa y luego su implementación. Entonces es un asunto en el cual cuidamos que la solución prácticamente que no vino solamente del psicólogo, o sea, no es como que yo el que sé y el que digo, sino que se formó a partir de lo que dijeron. Y sobre todo que responde a las necesidades contextuales, o sea, la puedo implementar en mi vivienda, en mi lugar de trabajo, está casi que contextualizada, situada. Entonces, desde esa perspectiva, por ende, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, desde cada uno de los temas que tenemos, y aquí entonces la invitación es a que pasemos al siguiente momento de la clase, y es que podamos hacer una breve síntesis, ¿vale? De cada uno de nuestros temas. O sea, mi tema asignado fue este, consiste en esto, o sea, como me interesaría no tanto pues como que vuelvan a repetir los 12, 15, 17 minutos que tuvieron de exposición, sino lo más sintético posible como para que sus compañeros cuando les digan talk no digan qué es eso, ¿sí? Sino que, listo, ¿qué es? ¿Mm? ¿Qué lo caracteriza? O al menos como lo que les llamó la atención del trabajo. Aquí, por ejemplo, es para que los demás estén familiarizados un poco con cada una de las diferentes problemáticas, para que luego nos concentremos en lo que tiene que ver con la formulación de una propuesta. ¿Cómo sería una propuesta psicoeducativa para mi tema? Visto desde esta perspectiva. Entonces, algunos dirán, por ejemplo, bueno, si yo, a partir de las preguntas que me hice sobre mi tema, sobre los artículos de investigación que contemplé sobre mi tema, si yo pudiera, digamos, empezar a pensar en cuáles pueden ser las principales problemáticas que me voy a encontrar en este tema, en particular, si fuera a hacer intervención, normalmente las problemáticas que emergerían, ¿cuáles serían? ¿Sí? Y también cuáles podrían ser las soluciones, las posibles alternativas. ¿Eso qué significa? Que ustedes cuando trabajan en un tema se hacen expertos en ese tema, pero eso también les permite a ustedes ya tener un camino, una ruta de trabajo. Casi que saben con antelación si la persona tiene este problema, qué problemas pueden estar asociados, qué soluciones pueden proponer esas personas y cómo implementarlas. Entonces, lo interesante, y es lo que desconocemos, que ahí sería la gran pregunta, es porque en una sesión con las personas, pues ellos van a tener sus propias experiencias. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo, desde lo científico, anticiparme, o sea, anticipar problemas, anticipar soluciones, anticipar posibles formas de implementación de esas soluciones, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, contemplé, teóricamente hablando, una solución que luego cuando se la propongo a mi paciente o al grupo, me dice, pero no la puedo implementar porque ese nuevo obstáculo va a ser incluido dentro de mi propia propuesta de intervención. Es decir, que yo voy a ir afinando y afinando y afinando cada vez más mi propio sistema, digamos, de intervención. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les quiero como decir de forma explícita, que se los he dicho como implícitamente y que los quiero decir de forma clara, es que los temas que eligieron, pues se los impuse yo. Sí, no los eligieron. Pero la idea es que ahora elijan un tema en el cual ustedes se sientan apasionados en ese tema y hagan este ejercicio.
de pensar, anticipar cuáles son los problemas más recurrentes, cuáles son las posibles soluciones a esos problemas y cómo podrían ser implementadas esas soluciones. Que cuando lleguen al campo profesional, ustedes ya más o menos tengan, bueno, si me interesa el campo de la educación sexual, o me interesa el campo del consumo de sustancias psicoactivas, o me interesa el campo de la orientación sexual, de etcétera, 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 pues entonces las problemáticas típicas que enfrentan estas personas son estas, estas y estas. Las posibles alternativas que encuentro en la literatura científica de intervención son estas, estas y estas. La forma de implementarlas en el contexto colombiano, en mi parte, en mi consultorio, sería esta, esta y esta. Y ese, digamos que es mi sistema teórico, que va a ir acompañado entonces de lo que va a acontecer en el campo práctico. ¿Y eso qué significa? Que mi primer paciente con características del tema que me interesa, o sea, me interesa la depresión y llega un paciente con depresión. Ah, bueno, pues yo ya sé cómo hacer psicoeducación ahí. ¿Cuáles son los problemas que puede estar presentando? Entonces yo llego y le puedo preguntar, bueno, para ti, ¿cuál es el problema más recurrente? Resulta que él te da un problema que tú ya tienes en tu sistema. Ah, perfecto. Eureka, eureka. Yo ya lo tengo, ya lo anticipé, ese problema que él me está hablando. Entonces, pues te va a quedar mucho más fácil decirle, bueno, ¿y a ti qué posibles soluciones se te ocurren? Y puede que no se le ocurra la solución, entonces tú le puedes sugerir, mira, pues hay estas alternativas de solución, ¿qué tal te parece? Analicémosla un poco, ventajas, desventajas que tiene esa solución. ¿Te parece si la podríamos implementar? ¿Cómo la podríamos implementar? Entonces, no, que no se me ocurre. Bueno, pues yo he pensado que se podría implementar de esta manera, se podría implementar así en tu caso. Y así, digamos que ustedes van a ir enriqueciendo su sistema, porque puede pasar el caso de un paciente que ustedes le preguntan y el paciente les dice, pues, da otro problema que ustedes no habían anticipado. Eso va a enriquecer el sistema. Van a ir a la implementación y la persona les dice, bueno, pero yo no puedo hacer esa implementación que usted está proponiendo. Entonces tocaría construir con el otro esa implementación. Entonces, lo que quiero en últimas es que si bien ustedes van a ser psicólogos de distintas especialidades, sepan que la psicoeducación no es exclusiva del campo educativo, o sea, no es como, pues solo para los psicólogos educativos, no. Si yo soy organizacional, yo también puedo hacer psicoeducación porque supongamos que en mi organización no se están poniendo los guantes de protección, no usan casco y he tenido muchos accidentes laborales. Entonces le van a decir a usted psicólogo, psicóloga organizacional, oiga, ¿cómo hacemos para que se pongan los cascos? Y pues la solución no va a ser múlteros. O sea, ¿no? Ok, estímulo, castigo y refuerzos negativos, todo ese tipo de cosas, no. Pensaría yo, ¿no? Que pues después de tanto asunto relacionado con psicología, creo que vamos más allá. O sea, el asunto no es correa, no es acción-reacción. Entonces es como empezar a pensar también cuál es que se pueda definir el problema desde la óptica de los participantes. Pero eso no significa que ustedes no puedan también definir cuál puede ser el posible problema que está tras esa situación. Entonces, nos la pasamos en este proceso de forma continua y constante, independientemente del contexto de aplicación. La psicoeducación, si bien surge en el ámbito hospitalario, pues es utilizada en el ámbito educativo, es utilizada en el ámbito organizacional y social. Entonces, con eso en mente, lo que quería era, en últimas, hacer una invitación a los grupos a que socialicen un poco de qué tratan sus temas para que los demás pues tengan esa noción, pero además, si quieren, una vez hacemos ese proceso, pues vamos a tratar entonces de aplicar psicoeducación en esos temas. ¿Cómo se les ocurre que podría hacerse psicoeducación en estos temas? Y ahí pueden surgir preguntas, o sea, lo importante allí es aprovechar este tiempo para la idea en esencia
es que nosotros cuando hacemos psicoeducación, pues lo que decíamos ahorita de definir roles dentro del ejercicio terapéutico, digamos que es importante, pues que exista una persona que es el que va a dinamizar y otra persona que es como el que va a encargar de registrar un poco o de hacer apoyo terapéutico. Pero si es una persona individual, lo importante es que haga el ejercicio de poner de forma gráfica las participaciones. Entonces, para resumir, participamos en este momento con las temáticas para que cada uno sepa pues, de qué va su tema, de qué trata el tema, en qué consiste el tema, así muy sucinto, muy breve, para que los demás, digamos que se enteren un poco de en qué están trabajando las demás personas. Y luego de eso podemos hacer una sesión como de preguntas relacionadas al tema que tenemos, porque no tiene sentido una pregunta si el otro no sabe pues el contexto teórico. Entonces, presentamos un poco el tema, terminamos de hacer eso y hacemos preguntas sobre el tema y intentamos entonces pensar cómo aplicar, digamos, los conceptos de psicoeducación en nuestro tema en particular. ¿Se entiende? Una socialización, luego preguntas sobre el tema, que si tienen preguntas sobre alguno de los temas, y por último, cómo aplicamos psicoeducación en estos temas, ¿vale? Eso en esencia. Entonces, si quieren empezamos por el primer grupo, o sea, el de Alejandra Ayala, y vamos siguiendo en orden de lista. Vamos, Alejandra Ayala tenía el tema de TDAH. TDAH. Bueno, muy bien. Entonces, algunas ideas, digamos, respecto al TDAH que quieran como enmarcar, así como lo más relevante para ustedes del TDAH que les llamó la atención, que de pronto no sabían y que con este ejercicio, pues como que quieren como que los demás sepan lo que ustedes descubrieron, así, pues yo hice esto y me llamó la atención. Porque parto de la base de que todos sabemos que es TDAH, ¿cierto? ¿De qué siglas estamos hablando? Entonces, casi que como que la pregunta sería, ¿qué sería lo que quisieran ustedes aportarle a sus compañeros sobre TDAH? Y si tienen alguna pregunta, hagámoslo de una vez así. Si tienen alguna pregunta sobre TDAH y que yo pueda pues anotar para que respondamos ahorita en un momento. Entonces, es Andrés, es Diana y es Alejandra. ¿Están ahí? Bueno, ahí están. ¿Qué quieren compartir? Ninguno de mis compañeros está conectado, ya estoy hablando con ellos en el grupo a ver si tienen alguna pregunta. Sí. Bueno. Entonces, de la exposición, por ejemplo, que tú, digamos, presentaste, ¿qué quieres enmarcar para tus compañeros? Enmarcar me refiero como a subrayar. No, profe, pues a mí me pareció muy interesante cómo viven ellos pues su día a día con esa enfermedad muy tenaz.
Y pues yo estuve buscando más a fondo, pues como videos, como experiencias ya, y sí es muy tenaz del día a día, el trabajo, todo. Entonces, pues lo importante, ahí decían que si no se tenía medicación y terapia, pues era muy complicado vivir así. Entonces, como quisiera como conocer más sobre cómo es la terapia. ¿Cómo se da la intervención en TDAH? Sí, Ujú. Ok, vale. Igual, pues nosotros el semestre entrante nos concentramos en lo que es intervención propiamente dicha en cada una de las problemáticas, que es un poco como la caracterización de entender como cuáles son sus características típicas, casi que creo que la mayor dificultad que existe con este trastorno es que se confunde mucho con el mismo estadio del desarrollo. Es decir, que a veces uno no sabe si el niño tiene una dificultad de hiperactividad o es propio de su momento del desarrollo. Eh, Porque normalmente esta, si bien es uno de los trastornos más prevalentes en la infancia, es decir, prevalencia se refiere a tamaño de población que tiene un problema de salud, es una prevalencia alta. De hecho, Colombia tiene una de las tasas más altas de TDAH en el mundo. Es decir, que si vamos a cualquier aula, es muy probable encontrar a los niños con TDAH. Pero entonces la pregunta es respecto a la característica distintiva. Y nosotros típicamente tendríamos que nosotros decir que el contexto de aula es un contexto atípico. Entonces, la recomendación es un poco centrada sobre el espacio de juego. Es decir, la recomendación es observar al niño en la interacción, no en el aula. Porque en el aula aparece muchas variabilidades, es decir, está el aburrimiento propio del aula, propio del profesor, propio de la materia, ¿sí? Entonces, si la materia le gusta, le disgusta, si la entiende, no la entiende, si le cae bien el profesor, no le cae bien, etc. Pero en el contexto de juego, digamos que hay una actividad voluntaria, o sea, hay una actividad que la persona elige a qué jugar. Y entonces en esa actividad, nosotros lo que nos tenemos que focalizar en esa actividad de juego es el grado en que se mantiene la actividad. Es decir, si la actividad cambia, entonces, digamos, está jugando una cosa y luego termina jugando otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Como una desorganización de la conducta, podríamos pensar que podemos irnos con esa evidencia a revisar el DSM-5 y pensar que efectivamente si cumple o no cumple criterios. ¿Por qué? Porque si en una actividad que le gusta, una actividad en la que es completamente voluntaria, que puede mantenerla en el tiempo, es incapaz de mantenerla en el tiempo, pues estamos ante un trastorno. ¿Dale? Distinto a, eh, por ejemplo, tengo 2 años, 3 años, pues a los 2, 3 años es más difícil aproximarnos a un diagnóstico cercano de un niño con TDAH. ¿Por qué? Porque los tiempos atencionales son cortos en la primera infancia. O sea, es típico encontrar el niño que arranca con un lápiz y el lápiz se termina convirtiendo en un cohete y luego en una... porque el juego simbólico está presente. Es propio, es una actividad rectora de la infancia. O sea, es característico de la infancia. Jugar. Entonces nos vamos a concentrar en el juego, pero lo vamos a observar mucho más centrado entre los 4 y 6 años. Porque entre los 4 y los 6 años empieza la actividad voluntaria, más directamente a estar presente. ¿A qué nos referimos a eso? A que el lenguaje cumple un papel regulador. Entonces yo dejo de que el otro me oriente todo el tiempo, empiezo a yo mismo orientar mi conducta. Entonces, ¿qué tanto yo soy capaz de orientar mi conducta? Es la gran como pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. Un niño que es capaz de orientar su conducta
va a estar más protegido con relación a desarrollar problemas de atención y problemas de hiperactividad. Normalmente los niños necesitan moverse, necesitan la energía, el movimiento, es difícil quedarse quietos. Entonces, yo tengo que observar al niño después de jugar, o sea, digamos que el recreo es entre las 9 y las 10 de la mañana, pues yo no me voy a ir a hacer la observación antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque el niño viene con toda la energía, está así, pues que se... Si yo veo después de las 10 de la mañana que el niño continúa con un exceso de actividad, un exceso de energía, entonces podríamos estar sospechando la hiperactividad. Entonces, recomendaciones para TDAH en términos de evaluación y diagnóstico. Primero, el lugar en el cual hacemos la observación, la sugerencia es que la hagamos en un contexto de juego, y en ese contexto de juego que esté presente una actividad que realmente al niño le guste, o sea, no es un juego impuesto por otro y que el niño esté parco dentro del juego, sino que veamos un niño contento y feliz jugando. Al ver eso, podemos concentrarnos en la actividad de juego. Cómo organiza la actividad, si tiene una secuencia, si tiene un orden, si se mantiene la secuencia, si tiene una lógica. En ese orden de ideas podríamos nosotros decir, ok, vamos a ir a mirar el DSM ahora sí, porque entonces en el DSM aparecen cosas como que le hablamos y pareciera que no nos escuchara, que pierde muchas de las actividades escolares, o sea, pierde borrador, sacapuntas, lápiz, se para mucho del puesto, bueno, ese tipo de elementos en su justa medida. Entonces, miramos juego, lo miramos después de jugar, que es cuando ya ha pasado toda esta energía, este exceso de movimiento necesario. No pensamos en una dificultad atencional antes de los 3 años. Normalmente empezamos a sospecharla entre los 4 o 5 años. Yo estaría mucho más seguro cuando tenemos 7 años. ¿Por qué? Porque la mielinización es lo que recubre la neurona, el axón. A mayor mielinización significa mejor calidad, digamos, de sinapsis, mejores conexiones, las rutas se han consolidado. El lóbulo frontal, que es el que regula y controla la actividad, el que te dice, oye, no puedes encender en este momento el micrófono por más que regular tu conducta, no puedes hacer todo lo que te dé la gana, mantener no puedes decir todo lo que piensas, no, regula. En ese orden de ideas, el lóbulo frontal a los 7 años casi que tiene madurez, empieza ese proceso de maduración. Por eso a los 6, 7 años empieza el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura y el cálculo, porque se necesita que el niño voluntariamente deje de hacer lo que se le dé la gana para empezar a regular su conducta. No puedo pararme en este momento, me están enseñando a escribir, no sé, bueno. Entonces el lóbulo frontal tiene que ver con esa regulación de la conducta y por ende a los 6, 7 años empieza ese proceso de maduración. Entonces, a mí particularmente sospecho mucho cuando se hacen diagnósticos de hiperactividad y atención antes de los 4, 5, 6 años, ¿vale? Más bien estaría más como cuando uno dice, bueno, si no hacemos algo al respecto va a terminar con déficit de atención. ¿Y a qué se refiere esa expresión? Hacer algo. Es el hecho de que la actividad, la atención, es una función psicológica que realmente desde la perspectiva histórico-cultural está organizada desde el entorno, o sea, afuera para adentro, interpsíquico a intrapsíquico. Por lo tanto, nosotros podemos organizar el entorno del niño para favorecer la atención. Entonces, si tenemos un entorno lleno de estímulos, pues podemos simplificar el número de estímulos, disminuir el número de estímulos para favorecer la concentración. Si le íbamos a decir al niño, tienes 3 alternativas de respuesta, es decir, ¿quieres ir a donde la abuela, la tía o la prima? Vamos a reducir el número de opciones a 2. Así, básicamente. Y con eso lo que estamos ayudando es a focalizar la atención. Pero también el juego reglado, el juego de roles, donde hay unas reglas, unas normas, unas pautas, ayuda mucho a
que el lenguaje juegue un papel. Y entonces ahí es importante que lo que se dice se cumpla. Entonces ahí van a intervenir también los padres. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces dicen, bájate de ahí, y el niño no se baja. O sea, el lenguaje no cumple un papel regulador. Por lo tanto, su propio lenguaje tampoco lo regula. Cuando él mismo se dice, mira aquí, mira allá, no hay, digamos, que una actividad reguladora. Entonces, el lenguaje tiene que cumplir esa función reguladora. ¿Cómo hacemos eso? Que si yo digo, bájate de ahí, pues tengo que, si no se bajó, voy y hago la acción de bajarlo. Si yo digo, baja la voz, baja el tono de voz, entonces yo no tengo que subir la voz, yo voy a bajar mi voz y voy a hacer baja la voz. Esos elementos van a hacer que en últimas, yo la siguiente vez, yo ya no necesite, sino que simplemente hago esta señal. Entonces, nosotros funcionamos en términos de cómo, pensemos, una dificultad atencional es porque realmente el lenguaje no está operando. O sea, el otro no me regula. Y al otro no regularme, entonces yo tampoco me regulo. Yo necesito, recordemos que este proceso de desarrollo es casi que, como dirían, creo que en este curso, creo que alguno de ustedes me lo mencionó en algún momento, es un poco vicario, o sea, lo que veo es lo que hago. Entonces, si yo como adulto tengo un niño que el lenguaje no está operando, no está siguiendo, digamos, decimos recoge y me dice ahora, más tardecito, etcétera, pues llega un momento en el que el lenguaje no va a tener ningún papel, ninguna función. Necesitamos es acompañarlo de la acción. Si yo voy a decir que te voy a castigar por X o Y razón, tengo que cumplirlo. Que de lo contrario, el lenguaje pues, tampoco va a operar. O sea, me la van a montar. O sea, saben que lo que digo es mentira. Te voy a castigar, no vas a salir, bueno, lo que sea. Entonces, es importante que en un déficit de atención prácticamente es una atención completamente involuntaria. El otro es el que me regula. Pero, ¿qué toca hacer? Pues empezamos entonces, es un proceso de orientación en el cual trabajamos con los padres, trabajamos con los maestros para que lo que dicen se haga, se cumpla. Si no, no lo digan. Es básicamente como eso. Y lo otro es que se acompañe de juego de roles, juego reglado. ¿En qué consiste el juego de roles? Es el juego simbólico, o sea, el juego en el cual podemos tener diferentes vestimentas para disfrazarnos y entonces jugamos a esos roles, pero también son juegos en los cuales el juego colaborativo, o sea, juego grupal, los otros te regulan, o sea, si digamos, puedo jugar, entonces tú dices, ¿te dejan o no te dejan jugar? Si te dejan jugar, hay unas normas, te dicen, vamos a jugar escondite, pero solo se puede esconder en esta parte, si usted se esconde por fuera no juega, ¿no? Es como, entonces eso también ayuda a regular la actividad, la norma es fundamental para prevenir, digamos, este asunto de dificultades atencionales y de hiperactividad. Ahora bien, no significa que el déficit de atención no tenga un origen genético, no tenga una relación neurológica. De hecho, dentro del DSM-5, el TDAH aparece como un trastorno neuronal. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues que hay niños que tienen antecedentes, es decir, o el padre tuvo pero no fue diagnosticado, la madre tuvo pero no fue diagnosticada. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una predisposición, o sea, una facilidad para que emerja este trastorno. Versus otro niño que quizás no tiene estos antecedentes genéticos. Ahora, hay condiciones, por ejemplo, los niños pretérminos, 7-mesinos, etc. También hay, digamos, algunas asociaciones entre bajo peso al nacer, más que nada, no tanto, no, si yo nazco de 7 meses, pero tengo un buen peso, no pasa nada, el determinante es el bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer se correlaciona mucho con TDAH. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que si yo tengo
de base, o sea, tengo la predisposición para tener una dificultad atencional e hiperactividad, ¿sí? O cualquiera de las dos, porque ustedes saben que puede ser combinado o uno de los dos por separado. Eh, Independientemente de eso, si yo no empiezo a organizar el entorno, digamos que el problema va a ser mayor. ¿Por qué? Porque apelamos a lo que tiene que ver con dos palabras claves. Lo epigenético, que es la modulación genética, y la plasticidad cerebral. Entonces, si yo tengo un entorno que me regula, un entorno que me organiza, un entorno que a través del lenguaje del otro me ayuda a organizarme, me simplifica, pues entonces esa predisposición va a llevar a que yo empiece en un continuo de mejora continua. No significa que esto vaya a desaparecer, o sea, de hecho, el TDAH es algo que nos acompaña de por vida. Y digamos, hay alternativas. Algunos, por ejemplo, meditan porque la meditación ayuda a mejorar la calidad de la atención. Pero, digamos que en un niño pequeño, pues la meditación lleva un proceso. No es tan sencillo pues pedirle a un niño que se quede completamente quieto y que... Entonces, ¿qué es lo recomendable? Trabajar sobre el juego como herramienta de intervención. De eso vamos a hablar pues con mayor amplitud el siguiente semestre. Pero dentro de las lecturas que están sugeridas, o sea, en el plan de curso, ustedes tienen, la mayoría de lecturas están con el enfoque histórico-cultural. Ahí, por ejemplo, van a encontrar lecturas relacionadas al juego simbólico, a la función simbólica en el lenguaje, que es de lo que estoy hablando en este momento. Si no las han leído, pues la recomendación es a que las lean para que las preguntas que tengan las podamos resolver pues a la mayor brevedad. Lo otro, entonces hemos dicho, como para cerrar ahí, porque me preocupa un poco el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que, relacionado con el TDAH, entender esta dinámica del proceso de evaluación, focalizarlo sobre los 7 años con mayor tranquilidad por las razones neurológicas que habíamos hablado, pero también si nos están pidiendo un diagnóstico temprano, hacer observación de juego. A qué juega, cuánto tiempo juega, con qué juega, cómo juega, con quién juega, cuánto tiempo, cuándo juega, todo ese tipo de aspectos centrados sobre las características de juego nos ayudan a saber si por más tiempo o menos tiempo puede conservar una actividad. Y eso digamos que nos ayuda a mantener, porque significa que mantiene en la mente algo, o sea, un objetivo, aun cuando no lo está viendo. Es decir, que si el juguete es, no sé, esta es una nave espacial, pues implica que va a aparecer lógicamente algo relacionado con el espacio. No sé, es raro que aparezca, aunque puede pasar, ¿no? Pero es raro que aparezca, no sé, súbitamente, no sé, una casa. A menos que yo diga es la casa que está en el espacio o la casa en la luna, o cuestiones pero va relacionado, ¿no? Eso es, digamos, que lo que nos importa también de notar, de observar. Que el TDAH también se observa en estudiantes universitarios, en adultos, sí, sí. Y en el caso, digamos, de los adultos, digamos que la recomendación está nuevamente centrada sobre la función simbólica, la función que tiene el lenguaje en la regulación. Entonces, un poco como volvernos un poco como si fuéramos del medioevo, un poco del siglo XVI, XV, en el que la palabra importaba mucho. O sea, si yo te digo que voy, es porque voy. Si yo te digo que no voy, es porque no voy, ¿sí? Es honor lo que hay en la palabra. A eso es a lo que nos referimos un poco cuando tenemos dificultades atencionales porque no sé lo que dije. No sé ni siquiera en qué me comprometí. No entiendo qué es lo que me estás diciendo, porque mi foco atencional está en otro lado. Entonces, desde esa perspectiva es hacer mucho énfasis sobre que la palabra se cumpla. Entonces, son pequeños experimentos en los cuales con las personas más adultas trabajamos es
en sus escenarios inmediatos. Trabajo, familia, que empiece a que lo que dice se cumpla. ¿Mm? Bueno, otro aspecto que hablábamos de los temas era, pues voy a enumerarlos, creo que no están como muy participativos el día de hoy. Entonces, había un tema también relacionado con la dislexia. Entonces, sobre la dislexia, pues no sé si hay alguna persona que quiera, de los que tenían el tema, que quieran como indicar como lo que le llamó la atención, lo que quieren que sus amigos, sus compañeros se lleven de la dislexia. O sea, piensa en la dislexia como esto. Esto fue lo que me quedó, lo que aprendí. No sé si hay alguno allí que quiera mencionarlo. Es que como no tengo mucho tiempo, o sea, no tenemos mucho tiempo, pues no puedo decir, ay, que si no hablan rápido me pongo a hablar, mejor dicho, porque no me puedo quedar así. Por ejemplo, Profe, pues en lo de la dislexia, lo que a mí pues particularmente me llamó la atención fue la importancia de incluir las tips. En el trabajo de esto de dislexia había un artículo donde decía que se veían mejores resultados a la hora de tratar a estas personas. ajá. Claro, entonces mira que aquí tenemos una pista adicional para todo lo que es psicoeducación y lo que tiene que ver con la intervención posterior. Y es que la base que mejor orienta, mejor fortalece, mejor garantiza que la intervención tenga éxito es el hecho de que sea interesante para la persona, sea motivadora para la persona. Entonces, en esta generación en la que las TICs están por todos lados, o sea, es raro aquel que no está conectado, prácticamente tendríamos tareas de intervención, usos que atraviesan o que para poder hacer la intervención, casi que yo ni me doy cuenta que me están haciendo intervención. O sea, lo estoy disfrutando. Me están colocando actividades que tienen que ver conmigo, que me gustan. Supongamos que si yo Pues, quiero... profe, en lo que decía ahí era más como, digamos, los videojuegos, ¿no? Entonces, que el estudiante que tiene ese problema, pues va a poner más cuidado porque va a utilizar esa memoria, esas habilidades para complementarlo. Entonces, que decía que ahí poco a poco, pues se va potencializando, ya que esos videojuegos tienen múltiples atenciones, entonces, para terminar el resultado. Y pues que también era importante era diferenciar los otros trastornos, ¿no? Que a veces están relacionados con la dislexia. Ujú, exacto. O sea, por ejemplo, me hiciste acordar que la necesidad de leer, a veces, si yo no la tengo, pues no me voy a esforzar por querer aprender. Pero si yo tengo la necesidad pues me enganché con un videojuego que todo sucede a partir de historias y me molesta tener que depender de alguien que me lea. Por ejemplo, Zelda, por ejemplo, no sé qué otro videojuego, pero se me ocurrió en este momento Zelda. Es a partir de Zelda como empieza a aparecer entonces la necesidad de empezar a leer. Leer en términos de lo que habíamos hablado en sesiones anteriores, o sea, aparece la ruta fonológica, la ruta semántica, la ruta gramatical y ortográfica para entender esta palabra y conjunto de palabras. Entonces, casi que uno diría, bueno, hay videojuegos que no están pensados para trabajar dislexia, pero yo puedo, digamos, hacer uso de ellos. Esa es una alternativa. Otra alternativa es... Profe, qué pena. Ay, profe, yo estuve en la clase, pero pues noté lo de la lista. Y otra cosa es que tuve una exposición sobre la dislexia y me pareció muy interesante que pues me puse a ver hasta una película y la película lo que muestra es que la atención de un profesor, o sea, ni siquiera la familia, ni siquiera nadie, sino la atención. Entonces yo digo que la otra estrategia muy importante podría ser como la atención de alguien que como que crea un voz, como que diga, bueno, y el profesor pues se puso a darle clases aparte, a Y escribir todo, aparte con todo lo él. que decían.
Esa película, digamos que siempre que pensamos en dislexia, casi que así como sugerente, siempre es esa película. Sí, digamos que hay varios aspectos a abordar dentro de la dislexia. Uno de ellos es que las personas con dislexia tienen una baja autoestima. ¿Por qué? Porque normalmente el éxito escolar se asocia con el éxito en la vida. Entonces, si me va mal escolarme académicamente, pues entonces yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el profesor? Empieza a mostrar que Einstein, por ejemplo, tenía dislexia, que Da Vinci, bueno, y así sucesivamente. Es debatir un poco la creencia de que una persona con dislexia no puede tener éxito en la vida. Empezar desde ahí, empezar entonces a cambiar la forma de evaluación, es decir, que si nosotros detectamos un niño con dislexia, pues la primera, digamos, estrategia que tenemos que implementar es sobre la perspectiva del docente. Porque normalmente los docentes, pues sí, saben qué es la dislexia, casi que la mayoría, pero eso no significa que se traduzca en un ajuste metodológico. Es decir, que entiendan que tienen que entonces dar sus clases, hacer evaluaciones para que el niño con dislexia pueda rendir igual que un niño que no tiene dislexia. Y que eso no va a ser para siempre, que eso se va a corregir. Entonces, desde esa perspectiva, eh, estamos centrados en términos de que podemos intervenir a través de videojuegos que no estaban pensados para eso, pero yo los selecciono porque tienen contenido en el cual, por ejemplo, se trabaja conciencia fonológica, entonces hay videojuegos donde tengo que hacer rimas de palabras, de canciones, de ese tipo de cosas, perfecto, conciencia fonológica. De manera indirecta estoy trabajando sobre un precursor de la lectura, entonces trabajo conciencia fonológica, o compro, invierto software, videojuegos pensados para trabajar en dislexia, o sea, diseñados para eso. Entonces son videojuegos, software que están destinados. De hecho, cuando Camila estaba presentando en su parcial, yo lo que había entendido estaba relacionado más a estos videojuegos de forma general, que son utilizados también como mecanismo de intervención. Pero también es cierto, como dice Camila, que se centran sobre la base de un presupuesto. ¿Y cuál es el presupuesto? Que yo puedo entrenar al cerebro como si fuera un músculo igualito. Entonces, si el niño para leer necesita discriminar visualmente elementos que son parecidos espacialmente, pues yo voy a ponerle diferentes estímulos que son parecidos para que él los logre identificar, que los pueda anotar, que cuando lo haga, pues obtenga un puntaje, obtenga un premio, una recompensa, muy tipo Clash Royale o videojuegos en los cuales, por ejemplo, yo tengo que, de disparo, ¿no? Estos así como de puntería, de aparear colores, Shooters. ¿sí? ¿Cómo? Shooters. Shooters, exacto. Eso, digamos que lo que están, digamos que favoreciendo o entrenando es que el que juega ese tipo de videojuegos, la ruta visual, el análisis perceptivo analítico, o sea, ese factor como tal que se dedica al detalle, que se dedica a la espacialidad, pues está trabajándose mucho más que una persona que no. Ahorita no, lo que quiero decir no es que pues jueguen y jueguen y jueguen. Eh, pero sí es importante entender qué es lo que le estamos haciendo a nuestro cerebro a partir de las experiencias que le estamos proponiendo. Entonces, ustedes desde la psicología educativa se empiezan a preguntar por las experiencias que humanizan, o sea, qué tipo de experiencias se están favoreciendo en este colegio, por este profesor, por este conjunto de estudiantes o por mí mismo, que estoy aquí para que estrellas en la Tierra, para que sí, esa tiene varias acepciones, ¿no? O sea, varios tipos de nombres, pero es una película hindú, ¿no? Entonces, en el fondo, el problema de dislexia es un problema en el cual, de forma simultánea, lo que es la memoria, la atención, lo que es las noxias, participan, o sea, conocimientos por modalidades sensoriales, particularmente visión, audición, son las que están presentes en una dificultad de lectura. Entonces,
Si nosotros nos vamos a concentrar en términos de decir, yo voy a hacer psicoeducación, pues lo primero es, por ejemplo, si tomamos de referente la película, que creo que la mayoría de personas la han visto, si no la han visto la pueden ver, la pueden encontrar en YouTube, de hecho está es como de 2 horas algo, es larguita, es hindú y todo niño es especial, ¿no? O estrellas en la tierra, cualquiera de las dos es la misma. Eso para decirles es, tomando de referencia que un primer objetivo, por ejemplo, con los padres del niño es entender un poco, pues que no es que el niño no pueda, o sea, no es que el niño no quiera leer, sino que es que no puede leer. ¿Mm? Y en el fondo eso es como lo que nosotros tratamos de hacer. El profesor también a veces sabe qué es la dislexia, pero no es capaz de identificarla. Entonces, muchas veces la psicoeducación también va hacia que aparezcan los profesores, que son los que están más tiempo con los estudiantes, haciendo sugerencias, remisiones, y ustedes, si por ejemplo los remiten y les dicen remisión a psicología, pues ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué? Entonces, un proceso de psicoeducación con profesores puede estar centrado en que sean mucho más específicos. Remisión a psicología para problemas de atención o para lectura o para... ¿Sí? Entonces, es entrenar un poco al profesor a mirar al estudiante, más bien observar al estudiante. A los padres, también un proceso de psicoorientación, perdón, de psicoeducación, para que puedan manejar las diferentes situaciones, qué tipo de apoyos necesita, que no asocie o el niño no sienta que el padre se siente frustrado como si tuviera una discapacidad, o sea, el niño no va a hacer nada en la vida, ¿no? O sea, perdí pues un poco como el tiempo como de todo lo que hemos hecho, sino que existe la posibilidad de mejoramiento. Entonces, desde esa perspectiva tenemos dificultades atencionales, hiperactividad, dislexias, ahí podríamos meter lo que es disgrafías y discalculias, en términos de que todos son situaciones ligadas al lenguaje, pero que en términos de la discalculia, pues aparece no solamente el entorno de reconocer los números y lo que significan como cantidad, digamos que ahí no es tanto el grafema y el fonema de lo que sí, de lo que cómo suenan y demás, que pasaría en la lectura y la escritura, sino que además el número trae consigo la representación de cantidad. Y el símbolo de suma, resta, multiplicación, pues también trae asociado la capacidad de yo representar en la mente qué es lo que significa ese símbolo. Entonces no estamos hablando ya de sonidos, sino que estamos hablando desde representaciones numéricas, que sería lo que llamaríamos razonamiento cuantitativo. Entonces, pero en últimas es aprender a leer ese tipo de cantidades, ¿no? Ese tipo de lógicas numéricas. Por eso, en la dislexia, normalmente cuando hay dislexia, se afecta la escritura y se afecta el cálculo. Entonces, por eso también, digamos, dentro de las estrategias de intervención, si recordamos lo que hemos visto en esta clase, relacionado con los planos de formación de la acción, que tiene que ver con entender en qué plano se encuentra la persona para yo desde ahí hacer la intervención. Nosotros hemos hablado de que existen 3 planos en términos generales. ¿Cómo se forma la acción? Cuando ustedes, por ejemplo, yo les digo gato, ese es el ejemplo que les he colocado siempre y por eso vuelvo a él, es como para que recuerden lo que les he dicho en algún momento anteriormente. Si yo digo gato, ese concepto de gato para todos puede venir un gato blanco y para otros un gato negro, pero en esencia va a tener unas características esenciales que lo hacen un gato. Entonces el gato tiene 3 niveles, por decirlo así, para que sea formado. Un plano es el plano de lo material, es el gato que vemos en concreto, es el gato que tenemos en la casa, es el gato que maulla, que aruña, que hace daños y que nos alegra la vida. Ese mismo gato es el gato que se encuentra en el plano material. Va a ir a un nivel superior de abstracción, que es el plano perceptivo. En ese plano perceptivo, ese gato puede ser reemplazado por el dibujo de un gato
puede ser reemplazado por un peluche de un gato, que inclusive hace miau y todo, para luego convertirse en un plano mucho más interno, mucho más abstracto, que es la palabra, el plano de lo verbal, escrita o hablada. O sea, yo puedo escribir gato o puedo decirte gato. ¿Mm? Y entonces, cuando nosotros hablamos de este ejercicio de formación de la lectura, la escritura y el cálculo, todas ellas comparten el hecho de que están en planos verbales. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Y es lo que vemos un poco en la película. Por ejemplo, cuando ponen al niño a saltar en las gradas y él le dice, ¿en qué número estás? En 5, quítale 2. Entonces salta 2 escalones. ¿En qué número estás? Ahí estamos trabajando planos materiales. ¿Mm? Yo lo estoy haciendo con el cuerpo en un continuo, suponiendo que tenemos números enteros. ¿Sí? Bueno, pero el asunto ¿cuál es? Que nosotros al momento de aproximarnos al otro, tenemos que nosotros decir, bueno, si no me está entendiendo en el plano de lo verbal, por eso ahorita cuando yo estaba hablando, ustedes me dijeron, profe, usted está proyectando la pantalla. Cuando yo estaba hablando era puro plano verbal. ¿Mm? Cuando yo les proyecto pantalla y les pongo la diapositiva, entonces ustedes ya están en el plano perceptivo. ¿Mm? Y ya si, por ejemplo, no, profe, no le estoy entendiendo, pero nada, me tocaría hacer uso de qué, del plano material. O sea, me tocaría poner ejemplos que ustedes puedan palpar, ¿no? Que ustedes puedan ver. Entonces, por ejemplo, la película de Estrellas en la Tierra está en el plano perceptivo, ¿sí? Está en ese plano perceptivo. Pero tiene muchas características, porque vemos un niño con las mismas características, personas, profesores, psicólogos, etcétera, que están allí representados. ¿Sí? Pero entonces, para simplificarlo, hemos puesto todo en términos de planos, 3 planos. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos algo lo menos abstracto y más concreto posible, como el caso de la película, y aquí voy a rectificar, es porque tenemos plano material, pero ese plano material también tiene una patica, que sería plano materializado general, que es donde estaría la película. Pero en el fondo lo que quiero señalarles es que piensen siempre en términos de si ustedes lo pueden palpar, tocar, ¿sí? Con sus sentidos, eso es un plano material. Cuando están en planos que ustedes ya no lo pueden palpar, sino que les toca es o la representación de la foto, el video, ¿sí? Hasta, por ejemplo, el peluche que ahorita habíamos hablado, sigue estando en el plano de lo material. Sigue estando, podemos palpar el peluche, las orejas del gato, todo. Entonces, volviendo nuevamente como a lo que estamos discutiendo acá, cuando vamos a hacer intervención, en cualquiera de los problemas psicológicos que nos encontramos, nosotros tenemos que pensar si, en qué planos estamos proponiendo la intervención. Si mi plano es PowerPoint, pues yo estoy usando el plano intermedio, el plano perceptivo. Pero la recomendación, ¿cuál es? Para que se pueda formar la acción con mayor detalle. Cuando ustedes le piden a la persona que les diga qué entienden por el concepto, él lo va a decir de forma verbal. Si ese concepto le hacen falta características, ustedes pueden bajar un plano al plano perceptivo y mostrar un poco en términos gráficos, en términos escritos, en qué condición, en qué características se encuentra el concepto. Porque en últimas lo que nos importa es que la persona, cuando hable ese concepto, no esté hablando de otra cosa. Es decir, cada concepto tiene sus características definitorias. Eso significa, por lo tanto, que ustedes cuando van a hacer intervención, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las características definitorias del concepto que quieren intervenir. Ah, listo, yo voy a intervenir depresión. ¿Cuáles son las características definitorias del concepto de depresión? Para trabajar, abordar, formar un concepto en el otro. O sea, yo no puedo formar un concepto en el otro que yo no tengo.
Entonces, de forma simplificada, lo que vamos a tratar de hacer es clarificarnos nosotros como psicólogos los conceptos que tenemos sobre cada problema psicológico y su forma de tratamiento. Ahorita que hablábamos del sistema de intervención, ahorita que hablamos un poco de, bueno, cada uno de nosotros, la invitación es a que en el tema que le llame la atención, esto digamos no va a ser pues parcial ni nada, o sea, es como una recomendación para que cuando algunos se van especializando en temáticas, entonces que puedan prever un poco alternativas de solución y demás. Entonces, desde esa perspectiva es, número uno, que ustedes clarifiquen las características esenciales de ese concepto en los distintos planos de ese concepto. ¿A qué me refiero? Si tuviéramos que mostrar a nivel material ese concepto, ¿qué mostraríamos? O sea, ¿conoces una persona con depresión? De carne y hueso que puedas palpar, que puedas tocar. Siguiente plano, plano perceptivo. ¿Tienes una fotografía o un corto de video sobre esa persona o sobre otra persona de depresión? Un fragmento, una historia, ¿vale? ¿Puedes dibujarla? Eso es plano perceptivo. ¿Cómo dibujarías la depresión? ¿No? ¿Cómo está constituida esa depresión para ti? ¿Cómo la representas? Eso es puro plano perceptivo. Y ya en el plano de lo verbal, ya tendríamos la escritura o lo que decimos sobre ese concepto. ¿Listo? Entonces, en términos generales, este concepto de formación de la acción mental es muy importante a la hora de intervenir, porque muchas veces nuestras intervenciones están casi siempre en el orden de lo verbal, en algunas ocasiones en el orden de lo perceptivo. Y muchas veces nos preguntamos por qué no se forma el concepto, o sea, por qué la persona no termina de entender o por qué no termina de asumir, digamos, a partir de esta información, un conocimiento, una posición, una representación. Y a veces lo que nos hace falta un poco es entender, pues, cuáles son las características de ese concepto, cómo lo está representando. Entonces, dicho así, pues, uno, por ejemplo, pensaría, si yo fuera a trabajar con adherencia al tratamiento de niños con VIH, pues lo primero que me interesaría un poco es el virus, trabajarlo en el plano de lo material. Es decir, voy a trabajar con los niños, hacer no sé, un peluche pues con diferentes materiales, una representación del peluche. Por ejemplo, pues mi hijo, digamos, con el COVID-19, lo dibuja, ¿no? Y entonces, pero para llegar a eso, digamos que empezamos con el plano de lo material. Entonces, la representación nuevamente del COVID-19 son las mascarillas, es la corona, ¿no? Es ese tipo de, como de aspectos. Entonces, para todos nosotros, esperaría que fuera claro que si yo voy a empezar un proceso de intervención, lo primero que tengo que tener en cuenta, un proceso de psicoeducación, lo primero que tengo que tener en cuenta es, desde mi saber, los distintos planos de ese concepto. Cosa que, si la persona no me está entendiendo, yo puedo hacer uso de alguno de los ejemplos que ya previamente tengo preparados. Y por ende, entonces yo pueda construir esta sistematización de mi propio, casi que mi propio sistema de trabajo sobre este problema. Entonces, sé de depresión, sé los posibles problemas que tengo, sé también las posibles soluciones y también sé cómo implementar esas soluciones. Por lo menos las he pensado, ¿no? Es muy difícil cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado que dan un taller, digamos, de escuela de padres, no sé, a mí me pasó, y pues no sé si les haya pasado a ustedes, a mí me pasó que yo fui a dar un taller, yo trabajaba en ICBF en ese momento, entonces fui a hacer un taller de padres, y uno de los padres me dijo, pero ¿usted cuántos años tiene? Pues yo me veía mucho más joven, ¿no? ¿Pero usted tiene hijos? No, no tengo. Prácticamente eso hizo que nos pusiéramos como en dos lugares muy diferentes, como que usted va a hablar de algo que no sabe, ¿no? O sea, usted lo habla desde lo teórico, pero nosotros sí tenemos hijos y nosotros sabemos por experiencia de lo que estamos hablando.
Entonces, ¿cómo situamos esto? Porque pues, en realidad no es que no tengo que tener pues hijos para... Lo primero es partir de ese presupuesto. Es decir, decirle a los padres que los expertos son ellos. O sea, en esencia es eso. Y a partir de ahí empezamos el proceso de construcción. Eso digamos que nos lleva entonces a decir que muchas de los asuntos de toma de decisiones de las personas se focalizan o parten. Por ejemplo, ¿por qué no nos lavamos las manos? Ah, pues porque las veo limpias. Pero nosotros no vemos los microbios, no vemos el virus. ¿Sí? Entonces, por eso la conducta, digamos, de la gente se basa mucho sobre lo que constata, lo que ve, lo intuitivo, lo que cree que es. Entonces, nosotros tenemos que partir también un poco de saber, reconocer eso, qué es lo que saben. Bueno, pues podemos hablar de los demás trastornos, pero... Profe, ¿sí? qué pena que interrumpa. Es que mira que el tema que yo trabajé con mis compañeros Jonandri y Elkin era la disgrafía. Ajá. Y pues como para poner a mis compañeros en contexto, básicamente la disgrafía es la dificultad, una dificultad motora en los músculos del brazo para hacer un trazo o una escritura legible. Pues es como lo que uno conoce por encima, pero a mí me llamó mucho la atención y que desconocía, y era que otro de los síntomas de ese trastorno en la escritura es, por ejemplo, los niños que cuando están haciendo dictados se quedan atrasados, o muchas veces pues uno ve como primitos o personas así cercanas pequeñas que me dicen como que no, esa letra tan fea, que desordenado, vea, ya sé que va atrasado otra vez, vea esto, vea lo otro, y los profesores ponen quejas cuando realmente puede haber algo de fondo que en muchos casos como que no se le presta el debido cuidado o los profesores no están capacitados para identificar ese tipo de problemáticas. Y pues ahí el que sufre es el niño, porque yo me imagino pues también como la impotencia que debe sentir al ver que realmente ya es que, pues que no puede hacer el ejercicio, no es que no quiera o que sea desordenado, cosas así. Es como eso, como ponerse un poco en los zapatos también de la persona que está padeciendo este tipo de trastornos o limitaciones. Sí, de hecho eso que tú dices es clave porque muchas veces dejamos pasar, no corregimos, como si no supiéramos cómo corregir. Es muy similar a cómo hacemos cuando el niño se equivoca hablando. O sea, si comete un error, nosotros podemos corregir y retroalimentar, porque la base de todo el proceso de lectura-escritura está sobre la base del lenguaje oral. Entonces, si nosotros empezamos a ver una escritura desorganizada, lentificada, el asunto es la intervención, o sea, inmediatamente empezar a simplificar, empezar a trabajar sobre la motricidad fina del niño. Yo creo que en cualquier momento nos va a sacar, entonces, pues voy a dejar hasta aquí. Nos veríamos en 15 días para hablar de lo que tiene que ver con... Podemos avanzar sobre los temas, o sea, hacer este mismo ejercicio con cada uno de los temas y que podamos participar y ir luego con estimulación cognitiva, ¿vale? Eso sería como lo que haríamos. Entonces, les enviaría la lectura de estimulación cognitiva. Por favor, hagan las lecturas que de pronto no han hecho del plan de curso, o sea, lo que tiene que ver con juego simbólico, o sea, como para que sea mucho más fructífero, ¿no? Que me puedan preguntar lo que no entienden que está ahí, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Profe, ¿me puedes quitar la falta, porfa? Es que entré después de que llamaste a lista. Sí, no, ya. También. Gracias. Vale, que estén bien. Dale, profe, gracias igualmente.